Bienvenidos a Mantenimiento de Máquinas Eléctricas. Entrando un poquito más en los términos eléctricos, hablamos de corriente eléctrica y nos decía que la corriente eléctrica es el flujo de electrones por un conductor. Sobre este tema de corriente me dice que es el flujo de electrones por un conductor. En este caso voy a dibujar un rectángulo y voy a decir que esto es un alambre de cobre. Internamente, el alambre de cobre posee o tiene lo que se denominan electrones en su composición. Ahora, cuando hablo de corriente, dice que es el flujo de electrones. No necesariamente significa que un electrón va a viajar del punto A y se va a mover al punto B, ya que esto se llamaría flujo, movimiento. No necesariamente la corriente eléctrica me dice que un electrón se mueve de A a B, sino más bien me dice que la corriente eléctrica es el choque de electrones dentro del conductor. Al momento que los electrones chocan unos con otros, se produce el movimiento. Entonces, en este caso, a ese movimiento con esa dirección se le llama corriente eléctrica. Repito, corriente eléctrica es el flujo de electrones por un conductor. Pero cuando digo flujo de electrones, hago referencia a la interacción de los electrones, en este caso al choque de los mismos en el conductor. Y ahí se crea la corriente eléctrica. Esto con respecto a lo que es corriente. Luego nos pregunta qué era el material conductor. En este caso, muy parecido a lo que acabo de proyectar, el material conductor es aquel que ofrece poca resistencia al movimiento de las cargas. Aquí, material conductor ofrece poca resistencia al movimiento de las cargas, en este caso obviamente las cargas eléctricas, los electrones. ¿Por qué dice poca resistencia? Porque resulta que yo puedo colocar, por ejemplo, una hoja de papel y aquí preguntar si puede existir movimiento de electrones. Y la respuesta simplemente es no. No puede darse movimiento de electrones. Por ende, esta hoja de papel tiene alta resistencia. Por consiguiente, esta hoja de papel deja de ser un material conductor y se convierte en un material no conductor, que también toma otro nombre, que es el material aislante. Eso es lo que me dice con respecto al material conductor. A diferencia de los aislantes, el material conductor permite de mejor manera el choque y el movimiento de los electrones. Esa es la diferencia entre un material conductor y un material aislante. Me preguntaba también qué es una resistencia eléctrica. Y aquí hago una aclaración o recalco lo siguiente. Resistencia eléctrica es un componente, es un elemento que se opone al paso de la corriente. Porque aquí arriba me habla de que el material conductor ofrece poca resistencia. Aquí lo veo como una característica, la palabra resistencia, y abajo ya lo tomo como un elemento. La resistencia es un elemento, que obviamente lo usan más los estudiantes de electrónica. La resistencia eléctrica es un elemento que posee o que se opone al paso de la corriente. Luego me preguntaba qué es un material dieléctrico. Y en este caso, el material dieléctrico es el material o es como se le denomina a los materiales que tienen baja conductividad eléctrica. En este caso, en otras palabras, un material dieléctrico es también conocido como un material aislante. Ahí tenemos el papel, la madera, el vidrio, ¿sí? Los diferentes materiales aislantes en nuestro trabajo, también el plástico. Entonces, el material dieléctrico simplemente es un sinónimo de un material aislante, el cual tiene una baja conductividad. Y aquí es un juego de palabras. Un material conductor es el que ofrece poca resistencia. En otras palabras, tiene una alta conductividad. En cambio, el material dieléctrico tiene una baja conductividad. Por ende, tiene una alta resistencia. Aquí observe el juego de palabras. Un material conductor, poca resistencia y alta conductividad. En cambio, un material dieléctrico tiene baja conductividad
y una alta resistencia. Ojo ahí con ese juego de palabras. Luego me hace una pregunta general, global, hablando de materiales eléctricos, de voltaje, de corriente y de la resistencia. Me pregunta cómo se relacionan estos tres términos. Aquí es la ley de Ohm. La ley de Kirchhoff es para análisis de circuito. Cuidado. En lo que es la relación, no, tranquilo, tranquilo. Tranquilo, no pasa nada. En lo que es la relación de voltaje, corriente y resistencia, nos habla que se relaciona por medio de la ley de Ohm, que nos dice, que nos dice que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. La ecuación o la fórmula que relaciona voltaje, corriente y resistencia es la llamada ley de Ohm. Repito, ley de Kirchhoff en voltaje y corriente es para análisis de circuitos eléctricos. De ahí sale mallas, sale nodos, supermallas, etc. Luego me pregunta, avanzando, ya salimos un poquito de la parte de términos eléctricos y ahora vamos a la parte física. Y me pregunta qué es una espira. Una espira es cada vuelta de una espiral. Y usted me preguntará, ¿y para qué me interesa saber qué es una espira y qué es una vuelta de una espiral? Porque luego viene la pregunta de qué es una bobina. Y resulta que una bobina es la unión de varias espiras. Y ya cuando le coloque la gráfica va a entender por qué. Me dice que es una bobina, es un componente conformado por un hilo conductor que está arrollado repetidamente. En otras palabras, es un alambre de cobre que se enrolla sobre sí mismo y forma una bobina. Pero resulta de que cada vuelta que yo doy en la bobina se llama espira. En otras palabras, yo puedo contar cuántas espiras tengo en esta bobina. Obviamente voy a contar cada espacio, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 espiras. Esta bobina está conformada por 13 espiras. Aquí los términos que vamos a utilizar en lo que son transformadores y motores, bobinas y espira, y la diferencia entre las dos. Bobina es la unión de varias espiras. Les hago todas estas aclaraciones porque recuerde que yo en las pruebas suelo ser explícito en este caso. Y yo le puedo colocar ahí, la espira es la unión de varias bobinas, ¿verdadero o falso? Y ahí comienzan los problemas porque no estamos claros en cuál es la unión de qué. Entonces, por eso aclaro en este momento que una bobina es la unión de varias espiras, ya que una espira es una vuelta. Luego me pregunta cuál es la diferencia entre el alambre y el cable eléctrico. Perfecto, esa es una diferencia cuando estamos armando tableros, cuando estamos trabajando en la parte de automatismo, se suele usar obviamente un cable, es flexible, pero más allá de eso, una importante diferencia también es, como está aquí en la gráfica, de que el alambre se compone por un solo conductor sólido, un solo hilo. En cambio, el cable es la unión de varios hilos en el interior. Eso con respecto al alambre y el cable. Ahora surge una pregunta más. ¿Qué es un disyuntor? Ya, en otras palabras, un disyuntor es un breaker. Un disyuntor es un dispositivo de protección capaz de interrumpir o abrir el circuito eléctrico cuando ocurren fallas. Diferencia entre disyuntor y un fusible. En este caso, la diferencia entre un disyuntor y un fusible, como dice mi amigo, es que los dos son elementos de protección. Pero, en este caso, el fusible, una vez que actúa, una vez que trabaja, este se destruye. Por ende, necesitamos reemplazarlo. En cambio, el disyuntor, una vez que se activa, podemos volver a reutilizarlo. Pero aquí le puse un asterisco. ¿Por qué? Porque dependiendo de la falla eléctrica o del cortocircuito, puede llegar también a destruirse el breaker. Eso depende mucho de la falla que se haya producido o que haya provocado el error. Entre el disyuntor y el fusible, ¿cuáles son sus principales puntos de aplicación o de operación? En este caso, para que usted se haga una idea, se suele decir que para protección electrónica se utilizan fusibles y para protección eléctrica se utiliza disyuntores. Avanzando un poquito en lo que son ya términos que se vienen con los transformadores y los motores, la pregunta de cuál es la diferencia entre un imán y un electroimán, acá simplemente el electroimán
es un elemento que crea un campo magnético a raíz de una corriente eléctrica. En cambio, el imán es propiamente un material que ya trae un campo magnético, sin la necesidad ni depende de agentes externos. En otras palabras, el electroimán depende de una corriente, mientras que el imán ya viene naturalmente con un campo, no necesita nada para, obviamente, generar su propio campo. Luego viene la palabra que es uno de los puntos claves que usted tiene que entender y comprender para poder continuar en su vida eléctrica, que es la inducción electromagnética. Y nos dice que la inducción electromagnética es el proceso de generar una corriente eléctrica por medio de un campo magnético. Y quizás alguien diga, bueno, es un concepto bastante corto. El problema de este concepto es todo lo que trae detrás de él. Ese es el problema. Para eso voy a mostrar un par de imágenes que me dice, primero, cuando por un conductor eléctrico pasa una corriente, se genera un campo magnético. Repito, cuando tenemos un conductor y por él pasa una corriente, se genera un campo magnético. Si yo ahora hago lo contrario, coloco un conductor y al conductor le pongo un campo magnético, en las terminales se va a generar un voltaje. Y aquí quizás me digan, pero en la izquierda yo hablo de corrientes y en la derecha hablo de voltajes. Repito, en este caso yo quiero intentar explicarles a ustedes qué es inducción electromagnética. Es un concepto bastante complejo, pero intentaremos comprenderlo. En el primer ejemplo me decía, cuando tengo yo un alambre de cobre, ahí tenemos un alambre de cobre, obviamente aquí están los electrones. Si yo le coloco una corriente, aquí hay un detalle. Para que exista corriente, primero debe de existir, obviamente, una fuente de voltaje, donde conecte la carga. En este caso, tengo una fuente de voltaje, conecto mi alambre de cobre. Como ustedes ya saben, todo material conductor tiene una resistencia, así sea muy pequeñita. Y aquí, si yo ya tengo voltaje y tengo resistencia, por la famosa ley de Ohm, ¿qué aparece aquí? Si ya tengo voltaje y tengo resistencia, gracias a la ley de Ohm, aquí aparece una corriente. Entonces, ¿qué me dice el enunciado de la gráfica que vimos en la diapositiva? Que cuando tengo un conductor eléctrico, un alambre de cobre, y por él pasa una corriente, se crea en dicho alambre un campo magnético. Entonces, repito, de una corriente yo generé un campo magnético. El campo se lo denomina con la letra B. En este caso, repito, de corriente pasé a campo. ¿Y qué decía la imagen de la derecha? En la imagen de la derecha yo tenía una bobina y lo que hacía, por ejemplo, usando un imán que tiene su polo norte y su polo sur, su imán genera un campo y aquí lo que hago es lo contrario. Cuando un alambre de cobre recibe un campo, genera en sus terminales lo que se denomina una FEN, una fuerza electromotriz, que en otras palabras simplemente es un voltaje. Pero el nombre completo es voltaje inducido. ¿Por qué? Porque el voltaje lo induce el campo magnético. Ahora sí, si yo coloco aquí una carga, como tengo voltaje y tengo la resistencia de la carga, aparece nuevamente mi corriente. Entonces, lo que intento aquí, lo que intento explicarle a usted es que en el lado izquierdo voy de corriente a campo, a generar un campo, y del lado derecho voy del campo a la corriente. Y cuando me pregunten qué es inducción, simplemente inducción es generar un voltaje inducido a partir de un campo magnético. Hasta aquí el video de la sesión. Gracias.